Pues nada, hola de nuevo. Estamos en un nuevo episodio del podcast Emergent Designer Way del Clegg Fashion Movement y en esta ocasión tenemos el gusto y el placer de tener con nosotros a Rosa Gassén, que es una diseñadora emergente que además viene desde Dénia, de la Comunitat Valenciana, y es un placer pues, tenerla aquí. Ella, su marca se llama The Bold Studio y bueno, pues es una marca que creo que ya ha participado en alguna otra ocasión en el Clegg Fashion Festival. Y nada, pues bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy contenta de estar aquí, de poder participar un año más en el Clegg, en esta gran familia, porque al final ya hace mucho tiempo que estoy ahí, tanto con mi marca como ayudando a otras marcas, y la verdad que muy contenta de participar otro año más. Pues genial, genial, nos alegra escuchar esto. La idea un poco del podcast es que todo ese colectivo Clegg pueda tener el podcast y esta ventana para poder contar un poco toda esa cultura de la moda, todo ese concepto del diseño que estáis desarrollando todos con vuestras colecciones, porque pues en ocasiones hacemos las colecciones, las ponemos en escenas y nos queda un poco alguna frustración de que no ha llegado casi todo, ¿no?, lo que estamos intentando transmitir. Entonces, pues bueno, este formato yo creo que es un formato muy adecuado para transmitir todo eso, para que os conozcan más a los personajes, a los creativos, porque creo que poner cara y ojos y que podáis contar la pasión, podáis contar qué os motiva, podáis contar qué mensaje es el que queréis lanzar con vuestra ropa, con vuestra puesta en escena, ¿no? Entonces, yo la pregunta que te haría para que nuestra audiencia te conozca mejor y sepa de dónde vienes y por qué haces lo que haces, te preguntaría cuándo fue la primera vez que tuviste en la cabeza o en la visión de que el mundo de la moda era tu camino, de que realmente querías estar en la moda de autor, querías crear una marca o querías generar un discurso dentro de la moda de autor. Yo creo que lo mío viene desde muy pequeñita, porque dentro de, no soy la típica niña que jugaba con muñecas y tal, pero sí es verdad que mi abuela como que me inculcó un poco el que se dio cuenta de que de repente me hacía gracia vestirlas. Entonces ella me enseñó a bordar, me enseñó a hacer ganchillo, me enseñó a poner clecs en trocitos de tela para hacer como faldas. Entonces ya como que empezamos ahí y mi abuela pues poco a poco, conforme yo iba creciendo, pues me iba enseñando cositas, ¿no? De, pues mira, este es el punto de cruz, esto es tal. Y ya cuando ya era más mayor, dentro de estudiar biología, estudiar tecnología, estudiar todo, fue como cuando dije, pero es que a mí me sigue llamando la atención el crear prendas y el intentar pues que la gente como que pueda contar algo con ellas, ¿no? Y ya fue cuando terminé bachiller y dije, para moda. Y ya me quedé en moda y la verdad es que estoy muy contenta. Genial. Qué maravilloso, ¿no? Cómo influye el entorno familiar, cómo influye lo emocional de tus vínculos personales, ¿no?, a la hora de tomar las decisiones en la vida, de generar los propósitos y a qué te quieres dedicar, ¿no? Porque me imagino que al final, cuando haces lo que haces, pues al final tienes a tu abuela cerca, ¿no?, y tienes a tu entorno familiar y la cercanía de todo eso. Imagino que en los momentos complicados eso también te ayuda, ¿no?, a tirar adelante, ¿no? ¿Podrías decirnos un poco tu primera colección o tus primeros diseños? ¿De dónde tomabas la inspiración, la referencia, ¿no? Ese mood board que tenías en la cabeza o que luego ya empezaste a construir. O sea, ¿cuál era? Fue mi abuela la que me metió en este mundo. Cuando ella faltó, ella tuvo Alzheimer, entonces la primera inspiración que tuve en una colección fue contar una historia, porque todas mis colecciones intentan ser narrativas. Y es más, mi primera colección salió en el Clegg y mucha gente, como no pudimos explicar a lo mejor de qué significaba, ¿no? Claro. Era como que me decían, no tiene sentido porque empieza de una manera y termina totalmente diferente. Y es porque todas mis colecciones son narrativas y mi primera inspiración quería contar pues cómo una persona pasaba de ser completamente pues en toda su plenitud, tanto de carácter, entonces eran cosas pues muy de estilo muy cute, muy mono, con mucha puntilla, porque también quería reflejar toda esa historia que era pues mi abuela para mí, ese recuerdo
recuerdo, ¿no? De cosas bonitas, mucho... Plenitud, mucho vaya, esplendor, la época más feliz, con cosas más bonitas, construyendo cosas, ¿no? Claro, y luego ya fue evolucionando a, pues, queriendo reflejar pues, cómo su alma se iba rompiendo, su ser, y ahí iban pasando a looks un poquito más destructivos, las piezas no estaban donde tocaban, ¿no? Quiero decir, una chaqueta no era una chaqueta, sino estaba era parte de una falda, y también con todo lo que era, pues, manchas, texturas... Entonces, la metáfora del impacto que te produjo que tu abuela tuviera una desconexión neuronal en cierto modo, ¿no? Y me imagino que todo eso al final hace un desorden, venir de la armonía hacia el desorden, ¿no? Entonces, claro, qué bonito que hacer todo ese relato en una colección. La verdad que siempre pues, fue como, ¿de qué quiero hablar? La primera colección que quiero que sea, y es como, quiero que sea una parte de mí, y una parte de mí fundamental justamente para el mundo de la moda era mi abuela. Claro. Entonces diría que mi primera inspiración fue ella. Es la raíz, ¿no? O sea, es aquello de decir la emoción, la raíz de donde vengo, y a partir de ahí plantas la raíz y el árbol puede crecer, ¿no? Porque hay raíz, ¿no? Entonces me encanta, precioso. Pues muy, muy guay. Respecto al CLEC, pues has nombrado pues, que ya has estado varias veces y que te sientes del colectivo y tal, pero ¿cuál es la primera vez que escuchaste hablar del CLEC? ¿Y cómo lo descubriste? ¿Y qué es lo que vistes? ¿O quién te habló? ¿O si vistes algún ejemplo? ¿O alguien que te dijo qué? En mi caso fue cuando yo no había terminado ni la carrera, la primera edición del CLEC, buscaban, como siempre hacen todas las ediciones, buscar pues, esos talentos emergentes. Sí. Y nosotros teníamos una asignatura que pues, teníamos que hacer, pues, se llama trabajo de autor, y teníamos que hacer 3 looks, que encajábamos muy bien en la primera fase de modelos, que eran como diseñadores que presentan 3 looks. Entonces nuestra profesora nos dijo, mira, yo creo que de esta clase, los que más me han gustado son este y este. Entonces fue como la primera vez que escuché el CLEC, que era como, wow, en las artes, es que claro, en las artes y las ciencias... Claro, en el hemisferio, ¿verdad? Claro, en el Qué hemisferio, potente. En Valencia, estamos allí, es como la emoción de... Será mi primer desfile, mi primera toma de contacto con el mundo de la moda, de la pasarela. Entonces eso ya hace, pues eso, la primera edición. Pues qué genial, ¿no? Qué genial empezar así. Y la verdad es que yo no paro de explicarlo, ¿no? Y lo explicamos que al final al CLEC llega el mejor talento, llega la gente un poco como más destacada con los nuevos lenguajes y más destacada de mucha gente de las escuelas que al final los seleccionan, ¿no? Los profesoras que tienen tanta experiencia y que os conocen además tanto, porque además conviven con vosotros y saben la resiliencia que hay o las fortalezas que hay, para al final invitaros a venir al CLEC a poneros este venenillo, ¿no? Que nos da la moda y este venenillo que nos da pertenecer a un movimiento cultural CLEC, como es el CLEC, como para ser artista, para ser creativo, para comunicar mensajes mediante la ropa, mediante la moda, mediante la puesta en escena, que sabéis que tiene toda esa parte integral de música, de audiovisuales, de espacio. Pues muy, me encanta, la verdad. A ver, ¿cómo eres capaz en tu proceso creativo, cómo eres capaz de transformar una idea, de trasladarla a las prendas? O sea, por ejemplo, tienes una idea o tienes una visión de decir, quiero trasladar esto, o sea, que quiero hablar de esto y lo quiero trasladar a la ropa o a la puesta en escena. ¿Nos puedes contar algún ejemplo que tú te acuerdes que digas, ostras, tuve esta idea, pensé este concepto y lo trasladé a la ropa de esta manera, o a una camisa, o a un pantalón oversize, o a qué? Normalmente, como he dicho antes, mis colecciones intentan pues un poco reflejar los sentimientos o las etapas que estoy viviendo en mi vida, pues son narrativas y claro, tengo que intentar, como tú bien has contado, mostrar o reflejar un sentimiento en una prenda, que eso muchas veces es difícil, y la manera que intento hacer, o sea, de la manera que lo intento hacer es mediante texturas y sobre todo colores, porque los primeros looks, las últimas colecciones, como han sido pues esta última colección, es sobre un desencanto, ¿no? De una persona que está enamorada y pues se rompe en 1000 pedazos, y pues los primeros looks son muy coloridos, las figuras son muy limpias,
sobre todo pues eso, son como looks llamativos, incluso te diría con algún tipo de volumen y pues, formas triangulares inversas. Y luego, al ir contando, pues esos colores se van apagando porque quieren mostrar pues eso que se va pues, rompiendo, esa desilusión. Ese cambio, ¿no?, emocional que da la psicología del color, ¿no? Claro, entonces ya retiro todos los colores que son más llamativos y ya empiezan a ser más neutrales, incluso negros o blancos. Y lo mismo, las figuras, en vez de ser ya pues muy definidas, empiezan a ser pues más rotas, no tienen mucho sentido a lo mejor visual hasta que no le prestas un poco de atención y te fijas de qué está compuesta. Entonces yo diría que sobre todo pues eso, la colorimetría y las figuras y las texturas. Genial, muy bien, me encanta. A ver, respecto a cuando estamos haciendo las colecciones o cuando desarrollas las colecciones y tienes la presión de tener que ponerlas en escena, esa presión de último momento, esos miedos, ese síndrome del impostor de decir no estaré a la altura, esto que nos pasa, que a mí me costó mucho tiempo descubrir, ¿no? Porque a mí lo que me pasaba es que a la última hora, cuando estaba cerca de presentar la colección, decía, esto es una mierda, esto no va a gustar a nadie. Esto es un desastre, ¿pero por qué? Porque estás viéndola permanentemente, porque la estás tocando, la estás cortando, van trozos de ese tejido por el suelo, las has deshecho, las has vuelto a hacer, y dices, es que esto ya, yo no sé si tiene valor o no. Exactamente. Cuéntanos cosas en ese sentido. Eso yo creo que lo pasamos todos, es más, cuando alguna vez coincido con algún amigo que es diseñador, que hace mucho que no veo, me hace, ¿cómo llevas ese síndrome del impostor? Digo, pues depende del mes. Sí que es verdad que gracias a mi círculo de amigos, eso me lo intentan como un poco apartar de mi visión, porque lo que dices tú, yo veo la prenda y la vuelvo a ver, y la vuelvo a ver, y cuando ya veo todo compuesto digo, es bueno, pero tan bueno como yo creía en un principio, claro, y entonces ahí sí que entran un poco en juego todos mis amigos, que venga, enséñamelo y explícamelo. Los que están fuera del bosque, ¿verdad? Claro, que te tienen que ayudar a ponerte en situación. Pero tienen que ser los que no les he preguntado nada. Claro. Vamos a ver, jurados, sentaros. No estáis contaminados de nada. Exacto, entonces ya ahí como ellos me dicen, pues mira, pues a lo mejor yo creo que esto funcionaría más, o en vez de esta música pone esta, o este visual no, pone este, entonces ya es como que una opinión de terceros, que la verdad que ahí es donde entra mucho, en mi caso, la necesidad de tener no diría un equipo, pero sí un apoyo moral para darme cuenta de, vale, no es tan malo como yo pensaba o no es tan difícil transmitir lo que yo quería contar, ¿no? O mi idea no era un bombazo y sigue siendo un bombazo. No es que yo he evolucionado, no. Sí. Muy bien, pues a ver... Respecto al tema de, sabes que hoy la moda se vive en redes sociales, que son los reels, las stories, los directos, y a mí me gustaría saber tú cómo estás gestionando todo esto, cómo estás usando Instagram, TikTok para contar tu narrativa, ¿no? Tu storytelling, cómo llevas tu relación con las redes y qué cosas ves muy positivas y hay otras que no te gustan. La verdad que mi relación está siendo un poco nefasta. Porque sí que es verdad que como tengo tantas cosas que gestionar, a lo mejor mis amigos tienen que estar como encima mía de acuérdate de grabar esto, acuérdate de hacer esta composición, acuérdate de editar las fotos. Entonces entramos en lo mismo, si no fuera por mis amigos yo creo que no movería ni el Instagram. Pero sí que es verdad que es una plataforma que recomiendo utilizar mucho porque dentro de que yo lo utilice muy poco me da fruto. Es decir, llega gente que a lo mejor pues estando en un pueblo perdido de Alicante, yo qué sé, no tengo tanto contacto a lo mejor con estilistas, pero gracias a la plataforma de Instagram, por ejemplo, sí la tengo. Claro. Entonces yo creo que es una herramienta que ahora mismo se debería aprovechar. Yo tengo amigos que la han aprovechado mucho y gracias a eso su marca pues ha ido funcionando, pero vamos, creciendo en muy corto plazo de tiempo, que es como, si la mueves bien y la sabes mover, es una plataforma muy, muy tocha. Ahora, el problema es que una vez generas muchas visualizaciones, cuando paras, claro, se paran de golpe. Ahí lo que pasa es que generar todo el tiempo. Que estás todo el tiempo pillado, ¿no? Estás ya que si bajas la intensidad, pues pierdes inmediatamente efectividad y claro, te hace que si no tienes bastante compromiso ya con el desarrollo de tu trabajo, de tus colecciones, pues ahí, ¿no? Ya enganchado permanentemente. Pues genial, decirte que este año el CLEC va a hacer un esfuerzo invitando a influencers y a prescriptores, embajadores en ese sentido, del mundo del lifestyle y los estilos de moda. Y los últimos 3 fichajes creo que sumaban 5,5 millones
de seguidores entre los tres, y que este año yo creo que a ver si tenemos suerte y acaba de confirmar todo el mundo, y así pues toda esta gente os da a conocer en las redes y de esa manera pues empezamos a tener perfiles que sean más generosos para tener una audiencia mayor y poder comunicar y transmitir mucho mejor. Pues a ver, hablando un poco para que la gente te conozca un poco más y conozca un poco lo que es el core de tu marca, si al final consiguiéramos una super entrevista en el Vogue América o en el Elle o en estas cabeceras internacionales tan grandes, ¿no?, que tienen tanta visibilidad, o sea, al final de esa entrevista, ¿a ti qué titular te gustaría que la periodista decidiera, ¿no? Imagínate que te entrevista la Anne Wintour, pues ¿qué titular te encantaría que Anne Wintour dijera sobre ti para que la gente identificara a ti y a tu marca? A ti como creadora y a tu marca como un concepto. Difícil, la verdad, yo creo que dos frases que podrían definir muy bien mi marca sería como dualidad como marca y upcycling por bandera, a lo mejor. Ya que mi marca, o sea, Devol, en sí, incluso el propio nombre tiene la dualidad de que tú lo lees normal y pones Devol, pero tiene la L al revés porque cuando te haces un selfie se lee Love It. Entonces, como en todas fue como, al sacar el nombre, fue como todas las colecciones, siempre que tengo un tema, pues siempre está esa dualidad, ¿no? La gente, si no lo explicas, no entiende, porque de repente es todo muy colorido y de repente todo muy destructivo. Claro. Entonces, yo creo que eso es la dualidad como marca, yo creo que sería una parte muy buena de titular. Y luego, upcycling o durabilidad emocional por bandera también, porque son como las dos últimas, bueno, las dos éticas que intentamos pues, seguir, ¿no? Ya que la técnica que utilizamos para crear las prendas siempre es upcycling y intentamos que el usuario tenga como un enlace emocional con la prenda y de ahí la durabilidad emocional. Entonces, yo creo que sería un breve titular, pero que pueda tener todo lo que significa Devol. Pues me parece precioso y me parece genial, ¿no? Lo de Love It no lo sabía, ¿vale? Pero esa mirada diferente que al final es un poco en el CLEC lo que perseguimos, ¿no? Esos lenguajes diferentes, esa manera de mirar la moda y la ropa de manera diferente, pues en este caso a través del reflejo del espejo, ¿no? Para decir pues algo muy estimado, hecho con mucho cariño, mucho amor, ¿no? Si interpreto bien lo que estás contando, pero me parece precioso y de hecho, pues bueno, creo que a nuestra audiencia este pequeño secreto a voces le va a emocionar y te preguntaría cómo podemos hacer, ya con esto ya van a tener interés en conocer tu colección, pero ¿qué podemos contar de la próxima presentación en el CLEC, en la 6ª edición del CLEC ya? ¿Qué cosas podemos contar o qué conceptos para que la gente se enganche muchísimo a decir, ostras, tengo que ir, quiero conocer a Rosa, quiero conocer esa idea de esas prendas que tienen esa narrativa? Quiero ver en escena lo que ahora Rosa nos está contando en el podcast, ¿no? ¿Qué podemos contar? Pues intentaría contar que nuestra última colección se llama Desencant, que es la que he comentado antes, que trata sobre cómo una persona se desenamora y eso está reflejado en 3 conejitos, que el primero es amarillo y azul, está como muy enamorado, muy ilusionado y luego conforme va pasando cambia de color a colores más como violeta y rosa y se va rompiendo y termina en color negro. Estos conejitos estarán presentes e intentaríamos incluso, para que la gente no olvide el mensaje, dar alguna pegatina con algún escrito detrás que pueda explicar, ¿no? Y puedan entender mejor de qué va la colección. Y la verdad es eso, narra y va contando como una persona que yo creo que todo el mundo lo hemos vivido, está como muy ilusionada, incluso diría que hasta a un nivel de payasil, porque estamos como estúpidos, ¿no? De lo enamorados que estamos. Se nos va la cabeza, ¿verdad? Cuando nos enamoramos. Que tenemos y ahí entran como formas pues muy de globo, muy payasiles, colores muy vivos y luego como por desgracia y suele pasar nos damos cuenta que no es esa la realidad, sino la realidad es otra muy diferente que no es la que nosotros hemos querido imponer, sino que es la que no queríamos ver, que es como esa persona no es tan ideal como pensábamos y se va pues desenamorando, o sea, se va quitando ese encanto. Cuando la química esa desaparece, claro, entonces empezamos a ver el color real, ¿no? Efectivamente, hasta quedar en un color, diría yo que neutro de, vale,
otra desilusión más, así que yo creo que ahora que se explica un poco más, todas las personas que lo vean se van a sentir identificadas porque todos hemos vivido una desilusión, más pronto, más larga, más corta, pero todo el mundo se ha desilusionado y se ha dado cuenta que las cosas no eran como parecían. Pues genial, me parece un mensaje precioso que a mucha gente puede ayudarla a entender sus emociones, ¿no? Y las fases y los procesos que ha pasado, ¿no? Porque en cierto modo a todo el mundo nos pasa lo mismo. Además me parece muy divertido identificarlo con el conejito y con la psicología del color. Enhorabuena por esto y ya te digo, ya entusiasmado y con ganas de ver la propuesta y espero ver muchos conejitos por todo el CLEC, rosas, neutros, azules o como sea, pero me parece precioso y enhorabuena y nada, hay mucha fuerza ya hasta llegar a la puesta en escena, ya queda nada y nada, y enhorabuena y mucha fuerza para la puesta en escena. Gracias. Encantado.